Viajando con Dios, tercera parte. Hace una semana hicimos un alto, una parada especial. El Señor nos llevó a detenernos en nuestro viaje, pero bueno, hoy lo vamos a retomar. Así que vamos a pedirle a producción que nos muestre la foto en el tren en el que vamos. Usted va a recordar el medio de transporte en el que se estaba moviendo. A ver. ¿Listo? ¿Cuántos van en el tren? A ver, pero no vi muchas manos. Hay unos que ya se quedaron. ¿Dónde se quedó? Pregúntele al de al lado. ¿En dónde se quedó? ¿En Aram? ¿En Peniel? ¿En Siquem? ¿Dónde se quedó? ¿Cuál fue? Para ir a buscarlo, a rescatarlo. ¿Cuántos están perdidos por allá en Arán? ¿Ah? ¿Cuántos están todavía en Betel, en primera etapa? Betel parte 1. Muy bien. Vamos a recordar los lugares donde hemos estado. Hemos hecho un viaje con Jacob. Jacob ha sido nuestro guía. Y hemos visitado lugares que transformaron la vida de Jacob tanto de manera positiva como de manera negativa. La primera estación, ¿cuál fue la primera estación que visitamos con Jacob? A ver, Betel, muy bien. Vamos a ver entonces la fotografía de nuestra primera estación, Betel. ¿Sí se acuerda cómo era Betel? ¿Cómo llegó Jacob a Betel? Producto de una necesidad. Estaba completamente solo. Ahora, ¿qué pasó en esa estación? Vino la redención. Dios lo compró con el amor de Cristo. Dios nos compra a nosotros con el amor de Cristo. Ahí empezamos en Betel una relación personal con Dios. En Betel fue donde Jacob tuvo ese sueño sobrenatural. ¿Sí recuerda el sueño? Una escalera, subían ángeles, bajaban ángeles. En la parte alta de la escalera estaba Dios. ¿Recuerda usted lo que significa Betel parte 1? Hay una diferencia, hay una distancia, hay una brecha entre el cielo y la tierra. Por más de que el hombre intente hacerlo, por más de que el hombre quiera acercarse a Dios, sus obras nunca lo van a permitir. Porque la Biblia dice que no es por obras que nosotros nos acercamos a Dios. Es por gracia, es un regalo, un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Entonces Jacob pudo entender eso y hoy nosotros entendemos que la escalera es Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús se dijo a la gente que estaba predicando, le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo hay un camino para ir al cielo, se llama Jesús. Entonces, ¿cuántos pasaron por la estación de la redención? A ver, ¿cuántos ya han pasado por Betel? Muy bien. ¿Cuántos vienen hoy por primera vez a una iglesia cristiana? Queremos saludarlo. Voy a aprovechar para saludarlo. Si usted es nuevo hoy, permítame, levante la mano y yo lo saludo desde acá. ¿Ninguno nuevo? Hola, bienvenida. Muy bien. Hola, allá atrás. Muy bien. Entonces, seguramente muchos hoy tendrán que empezar por Betel, parte 1. Pero luego de eso, luego de pasar por Betel, nuestro amigo Jacob, ¿a dónde se dirigió? ¿Cuál fue la segunda estación? Se fue a la región de donde vivía ¿quién? ¿Quién vivía? Ya se le olvidó si es... el tío Labán. Muy bien, entonces se fue para donde el hermano de su mamá. Sus papás le dijeron: váyase para allá para que su hermano no lo vaya a asesinar. Y fíjese, la segunda estación, Harán, es una estación de apariencias. Vamos a ver a Harán un poquito ahí en la foto para que usted recuerde a Harán. ¿Qué hacía Jacob en Harán? ¿Cuál era su trabajo principal? Era pastor. Dígale el del lado, era pastor de ovejas. Y en ese lugar aparentemente había bendición, porque él fue prosperado. Allá consiguió ¿qué? No una, sino 4 esposas, las 2 hermanas y las 2 siervas que tenían ellas, 4 mujeres. Y tuvo muchos hijos. Aparentemente la bendición estaba ahí. Pero en la estación de Harán aprendimos que la bendición no significa que Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos años estuvo Jacob en Harán? 20 años. Así que si usted lleva muchos años ahí quieto, estático, preocúpese porque usted puede estar en Harán. Harán puede ser un lugar de bendición aparente, pero la presencia de Dios no está. Entonces la conocemos como la estación del olvido. Esa es la estación en la que usted no debe estar. O sea que si usted todavía está en Harán,
permítame contratarle un vuelo privado, un charter, y lo vamos a llevar hasta Siquén, que fue donde quedamos hace 2 semanas. Ahora, la tercera estación que Jacob visitó y que nosotros conocimos fue Peniel. Entonces vamos a ver la foto de Peniel. ¿Qué tal le parece ese lugar? Espectacular. Es el lugar del reencuentro con Dios. Fue un lugar especial. ¿Por qué? Porque ahí por primera vez Jacob nos enseñó algo especial, que podemos luchar con Dios. Ahora la pregunta que yo le hago a usted en esta tarde es, ¿cómo peleamos nosotros con Dios? Vamos a ver si le quedó claro el mensaje de hace 2 semanas. ¿Cómo pelea usted con Dios? ¿A través de qué? De la oración. Entonces dígale al de lado, si ve, es la oración, no se le olvide. Dios desea que yo luche con Él. Dios desea que yo pelee con Él. ¿Para qué? De mi parte, para que Él me bendiga, pero Dios quiere pelear conmigo para vencer mi naturaleza pecaminosa y para someter mi voluntad. Ahora, lo más importante de Peniel, ¿qué fue? Jacob entró siendo una persona y salió siendo otra persona completamente distinta. En ese lugar, en esa lucha que tuvo con Dios, al momento de casi amanecer, el Señor lo marcó. ¿Se acuerda usted que produjo una herida en su pierna? Que le produjo un movimiento extraño, quedó cojo, lisiado. Y cuando nosotros llegamos a Peniel, Dios nos marca, nos hace una señal tan evidente que es visible para las demás personas. Y Jacob ahí fue una persona que fue marcada por Dios. Y no sé si usted recuerda el pasaje que dice, y de ahí en adelante, las generaciones posteriores nunca más volvieron a comer de esa parte del animal. ¿Por qué? Porque recordaban lo que Dios había hecho con Jacob. Ahora, la idea de nuestra vida, ¿a qué se refiere? A que la marca de Dios es tan profunda que la gente empieza a ver la cara de Dios en nosotros, la señal de Dios en nosotros, para que otras personas lo puedan buscar a Él. Jacob quedó encantado con Peniel porque vio a Dios cara a cara. Pero lo más impresionante, a pesar de que es un lugar hermoso físicamente y espiritualmente, no es el lugar que Dios tiene para nosotros. Es el lugar donde Dios quiere avivarnos, reencontrarnos con Él, pero no es el lugar en donde Él quiere que nosotros permanezcamos. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios antes de salir de Aram? Le dijo, ve y regresa a la tierra de tus padres, a donde está tu parentela. Pero ¿cuál fue la cuarta estación a donde se detuvo nuestro amigo Jacob? Siquem. Ahora le hago una pregunta. ¿Siquem era la tierra donde estaban sus papás? Y entonces, ¿por qué Jacob se quedó en ese lugar? Por desobediencia, ¿cierto? Fue desobediente. Y la desobediencia trae a nuestra vida enfriamiento espiritual. Recuerde que Siquem es el lugar de enfriamiento espiritual. ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob cuando llegó a Siquem? Fue y compró una parcela, se hizo una casa, empezó a hacer los ranchos para los animales, se estableció en el lugar que Dios no le había dicho. Desobedeció la palabra de Dios y no puso límites a sus hijos, y sus hijos empezaron a involucrarse con la gente de la región. Ahora, todos esos problemas llegaron a la vida de Jacob nuevamente. Y ahí, en ese momento, en un lugar de enfriamiento espiritual, en un lugar en donde él nunca fue a cumplirle el compromiso a Dios, Dios nuevamente le hace un llamado para que encuentre el lugar correcto. Ahora sí, vamos a ir a nuestra última estación. Génesis capítulo 35. Allá está en Siquem, muy bien. Génesis capítulo 35. Usted va a buscar en su Biblia. Versículo 1. Y mire lo que le dice Dios a Jacob en Siquem. Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. ¿A dónde lo envió Dios? A Betel. Entonces nuestra quinta o nuestra sexta estación, ¿sexta? Quinta, muy bien, está despierto. Nuestra quinta estación, Betel. Por ahí dice un dicho que las segundas partes no son buenas, pero Betel, segunda parte, siempre será bueno. Dígale al del lado, Betel es bueno. Y por eso a Betel la reconocemos como la estación. La segunda parte de Betel es la estación
del avivamiento espiritual. Ese sí es el lugar que Dios quiere para nosotros. Esa es la estación en donde quiere que nosotros permanezcamos. ¿Por qué? Porque ahí en Betel fue donde realmente se produjo una transformación de la vida de Jacob. Ahí sí fue un hombre completamente diferente. Ya lo que Dios había pronunciado, ya lo que Dios había profetizado sobre él a través del cambio de nombre se empezó a cumplir en Betel, segunda parte. Sigamos leyendo entonces Génesis capítulo 35, versículo 2, para contextualizar y entender la historia de todo lo que pasó. Dios le da la orden a Jacob de regresar a Betel. Después de que Jacob recibe la orden de Dios, éste le dice a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Nos vamos para Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Mire lo que él le estaba diciendo. Dios es este Dios, yo tengo que ir a volver a adorar al Dios que se me apareció hace muchísimos años, hace más de 30 años. Los 20 años que vivió en Harán, los 10 años que vivió en Siquem, más de 30 años que había pasado por ese lugar. Pero le estaba hablando a su familia y a todo lo que él tenía, a sus siervos y a la gente que lo acompañaba a él, que debían regresar a Betel. Había una orden de Dios y él sintió en su corazón la necesidad. Y mire lo que pasa en el versículo 4, dice que todos los que lo acompañaban, sus esposas, sus hijos, sus siervos, toda la gente que se había añadido al viaje, le entregó a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Versículo 5. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz. ¿Se acuerda que así se llamaba Betel? Luz. Es decir, Betel, la tierra de Canaán. Qué interesante. La Biblia ya lo describe como la tierra de Canaán. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? A su abuelo le dijo: y te daré la tierra de Canaán. Cuando llegó a Siquem, Dios nunca le dijo es Canaán. O sea, no es la tierra donde yo quiero que tú estés. O en otras palabras, no es la tierra donde fluye la leche y la miel para ti. ¿Qué era lo que Dios anhelaba o qué era lo que Dios esperaba? Un avivamiento espiritual. Mire todas las estaciones que hemos recorrido y aplíquelas a su vida. ¿En cuál estación está? En la estación la primera, la del primer encuentro con Dios, la estación en donde yo me siento especial, amado y tengo un amor especial por Dios. O ya pasó a la estación de Harán, donde usted pues tiene bendición, pero relación con Dios no hay. O está de pronto en Peniel, teniendo otra vez esa lucha con Dios, peleando con Dios a través de la dificultad. O tal vez está en Siquem, acomodado. Porque ¿qué le pasó a Jacob? Se acomodó en Siquem. Era un lugar para él bueno, de reposo, de descanso aparente, pero era un lugar que trajo a su vida enfriamiento espiritual. Entonces, ¿cómo empezar a vivir un avivamiento espiritual? ¿Cómo hago yo para salir de ese letargo espiritual? ¿Cómo estaba Jacob? Adormecido espiritualmente. No tenía una relación fuerte con el Señor. Yo creo que Jacob no hacía el devocional todos los días. Dígale al de lado, ¿y usted sí lo hace? Ajá. Yo creo que a Jacob le costaba orar en ese lugar. Estaba preocupado del trabajo, estaba preocupado de los hijos, tenía ese problema gigante de la violación de su hija. ¿Sí se acuerda que en Siquem violaron a su hija Dina? Que el príncipe de Siquem la violó y luego le dijo al papá: papá, ahora consígame a esa niña que me gustó, ahora sí fue que me gustó. Y el papá hizo todo lo posible, o sea, cargaba con una violación. Pero no solamente cargaba con una violación de Siquem, sino que sus hijos utilizaron las cosas de Dios, manipularon las cosas de Dios para hacer una masacre. Simeón y Leví tomaron las cosas de Dios, manipularon las cosas de Dios para acabar con todos los hombres de la ciudad de Siquem. Eso está en Génesis capítulo 34. Ahora, yo creo que en el corazón de Jacob había una pregunta.
En Génesis capítulo 28, versículo 14, Dios le había dado una promesa. Dios le dijo a Jacob en Génesis 28, 14, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Siquem era una nación bendita en Jacob, en su familia? O sea, ¿sus hijos eran una bendición para la ciudad? Sus hijos no eran una bendición para la ciudad. Sus hijos eran una maldición. Una produjo la violación y los otros produjeron una masacre. O sea que la palabra de Dios no se estaba cumpliendo. Pero la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios no se estaba cumpliendo? Si la Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, mas su palabra no pasa, permanece. Y la Biblia dice que lo que Dios promete lo cumple, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué pasaba? ¿Por qué la palabra de Dios no se estaba cumpliendo? Ahora, aplicado a mi vida sería, si Dios me ha dado una promesa, si Dios ha dicho que me va a bendecir, ¿por qué no me está bendiciendo? Y tal vez puedo estar en la misma condición de Jacob. Resulta que Jacob estaba en el lugar equivocado. Siquem no era la tierra de la bendición. Y así nos pasa a nosotros. Le preguntamos a Dios, ¿por qué no soy bendecido? Si tú dijiste, Señor, que me darías y harías y extenderías. ¿Y por qué no lo veo? Porque tal vez usted esté en el lugar equivocado. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob no era capaz de levantarse y de dejar Siquem. Ya había echado raíces profundas en ese lugar. Tenía una casa, tenía tierra, tenía el ganado ahí, era un lugar cómodo para él, aparentemente. Pero la realidad era que no estaba siendo bendecido por Dios. Ahora sucede algo maravilloso y eso mismo nos pasa a nosotros. Tan grande es el amor de Dios y tan fiel es Dios a sus promesas que Él interviene cuando nosotros estamos en enfriamiento espiritual. Dios toma la rienda de la relación. Cuando yo estoy paralizado, cuando no soy capaz de levantarme, cuando estoy totalmente aislado y separado de Él, Dios interviene a favor mío. Porque Él hizo una promesa y Él dijo que el que empezó la buena obra en nosotros la iba a completar. Y Dios es fiel a sus promesas. La Biblia dice que todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Así que si usted un día le entregó el señorío de su corazón y de su vida a Jesús, usted puede estar seguro de que Él va a completar la obra. A las buenas para muchos y a las malas para otros, pero la va a completar. En el caso de Jacob, tuvo que hacerlo a las malas, porque se acomodó en un lugar que no era el lugar que Dios tenía para él. Entonces, la restauración espiritual que Jacob vivió, que Jacob empezó a tener, fue producto de la iniciativa de Dios. Y tal vez hoy usted esté empezando a sentir eso mismo. ¿Cómo? A través de un problema o de una dificultad. Piense por un segundo cómo estaba Jacob. En ese momento dice la palabra, al terminar el capítulo 34, dice la palabra en el versículo 30 que Jacob le dijo a Simeón y a Leví, me han provocado un problema muy serio. Las regiones vecinas, la gente vecina va a venir a acabarnos y resulta que yo no tengo un ejército de hombres, tengo pocos hombres. Los poquitos que habían los mataron ustedes dos. Y a su corazón nuevamente vino ¿qué? El temor. Cargaba con una hija violada, cargaba con unos hijos asesinos y fuera de eso estaba pensando en una masacre de los pueblos que iban a venir contra ellos. Pero Dios de manera sobrenatural intervino para sacar a Jacob de esa situación. Y lo más extraordinario es que Dios le dio las instrucciones para volver a vivir el avivamiento espiritual. Ahora, ¿qué le dijo Dios? ¿Cuál es la clave para empezar un avivamiento espiritual? Mire, la vida cristiana es una vida de perseverancia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que nosotros debemos perseverar. El que no persevera no agrada el alma de Dios. Y yo no sé cómo ha sido su vida, pero particularmente la mía es a veces siente uno que es como cíclica. Estoy arriba, estoy abajo. En la medida que uno va madurando espiritualmente, los ciclos deben ser más pequeños. Pero hay momentos de nuestra vida que nos sentimos con la fuerza suficiente para enfrentarnos a cualquier enemigo. Pero hay otros momentos en donde ya nos acomodamos y todo parece ir bien. Y el Señor necesita remover las cosas para que yo vuelva a la zona de avivamiento. Entonces, ¿cómo hago para llegar a ese avivamiento? En primer lugar, tengo que estar en el lugar apropiado.
Jacob estaba en el lugar equivocado. Jacob estaba en Siquem. Jacob no estaba en el lugar que Dios quería para él. Dios le dijo, levántate, sube, ¿a dónde? A Betel. Yo tengo que estar en el lugar indicado. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hago para encontrar el lugar indicado para mí? Jacob tenía un lugar físico. Dios lo movió de Siquem a Betel. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es ese lugar? La respuesta es la siguiente. Si usted quiere avivamiento en su vida, tiene que empezar a obedecer la palabra de Dios. El enfriamiento espiritual llega a nuestra vida porque no obedecemos en total o en su totalidad la palabra de Dios. Hay algo que le está faltando. Hay partes de la palabra que usted no está cumpliendo, que yo no estoy cumpliendo. La Biblia dice que el pecado es una barrera que me separa del amor de Dios, que me separa de tener relación de Dios. Romanos 3:23 dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Y cuando alguien está separado de Dios no puede tener avivamiento espiritual, porque Dios es luz, porque Dios es fuego. Si usted y yo no estamos cerca del fuego, nos vamos a enfriar. Entonces, ¿cuál es el lugar al que yo debo ir? Pues espiritualmente debo empezar a trabajar en la obediencia. Ese es el lugar que Dios espera. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, estaba escribiendo el profeta Samuel, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Así como Jacob volvió a Betel, Dios hoy nos llama y nos dice, vuelve a la obediencia. El que quiere tener un avivamiento debe empezar a obedecer de nuevo la palabra de Dios. No hay pasajes, no hay versículos que no se apliquen a mi vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que ser cumplidos por mí. No lo voy a lograr solo, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debo obedecer para vivir ese avivamiento? Ahí fue cuando vino la orden precisa que Dios le dio a Jacob. Dios le dijo 4 cosas. Le dijo, levántate, sube a Betel, quédate allí y edifica un altar. Esas son las 4 cosas que le dijo. Y esas son las 4 cosas que yo debo obedecer para empezar a vivir un avivamiento. ¿Qué es lo primero que debo obedecer? Levántate. Jacob estaba en una posición de comodidad que le impedía levantarse para ir nuevamente a la presencia de Dios. Dios le estaba ordenando de manera física que se levantara él, que levantara sus tiendas, sus casas, sus animales, sus criados, todos. Físicamente tenían que moverse de Siquem a Betel. 50 kilómetros de distancia aproximadamente. Un viaje que con todas las cosas que tenía Jacob no era un viaje fácil. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿a qué es a lo que nos está llamando el Señor? A despertarnos del letargo espiritual. Dígale al del lado, despiértese. Dios está llamando o nos está llamando para que crezcamos en nuestras experiencias con Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios lo sorprendió a usted? Cuénteme un testimonio de algo sobrenatural que Dios le haya podido hacer a su vida. Yo anoche pensaba en esto y le dije, Señor, voy a volver a una rutina en mi vida. Todas las noches cuando me acueste voy a recordar 3 cosas sencillas, pero espectaculares y sobrenaturales de lo que tú hiciste en mi día. Dios me respondió la oración de esto, Dios me hizo esto, Dios me sorprendió con este detalle, alguien me trajo caraqueña, alguien me trajo un jugo de guanábana. Para mí eso es sobrenatural. ¿Para usted qué es? ¿Sí recuerda lo que Dios ha hecho por usted? ¿Sí ha crecido y sí crece usted en las experiencias con Dios? Porque a veces estamos en Siquem completamente paralizados y no creemos que Dios es capaz de hacer absolutamente nada por nosotros. Se nos olvidó que Dios es un Dios sobrenatural y no tenemos nada que contarle al de al lado. Yo me preocupo mucho cuando le pregunto a alguien, bueno, cuéntame un testimonio.
¿Qué hizo Dios por ti en esta semana? Silencio total. Significa que no hay experiencias con Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Levántate y empieza a vivir experiencias con Dios. La Biblia dice en Lamentaciones que grande es Dios en fidelidad y que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sí puede contar usted las nuevas misericordias de este día? Tal vez usted está en una situación parecida a la de Jacob. ¿Se ha estancado usted espiritualmente? ¿Qué le habló Dios en la palabra? Yo le pregunto a la gente así, ¿qué te habló Dios esta mañana en el devocional? ¿Qué fue lo que leí? ¿El Salmo qué? Yo sé que es el Salmo, pero no me acuerdo. Eso es como en el 53, 54. Pero no se acuerdan de lo que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento espiritual. Porque hemos dejado de crecer en nuestro andar diario con el Señor. Entonces, lo primero que Dios dice para un avivamiento es levántate. Es decir, sea consciente de que usted está estancado espiritualmente. Hay que reconocer, sí, hace días no oigo de Dios, hace días en mi vida no pasa un milagro, hace días yo como que no tengo nada que contar de Dios. Significa que estoy estancado espiritualmente. ¿Y necesito qué? Ponerme de pie. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Levántese, eso. Hay unos que todavía, ¿cómo? Listo, siéntese, ya se puso de pie. Eso es lo que Dios le dice, levántese y salga del sueño profundo. Hay unos que el espíritu de estupor los tiene tan abrazados y tan arrullados que no saben cómo levantarse. No, levántese en el nombre de Jesús y siga las instrucciones que siguen del Señor. Si usted quiere avivamiento, lo segundo que el Señor le dijo a Jacob fue, sube a Betel. ¿Por qué no le dijo, váyase para Hebrón donde está su papá primero, váyase a Belén? No, Dios le dijo, váyase a Betel. ¿Por qué Betel? Porque Betel era un lugar de mucha representación o de gran significado para Jacob. ¿Por qué Betel era un lugar importante para Jacob? En primer lugar, porque fue allí donde Dios se manifestó a Jacob por primera vez. ¿Usted sí se acuerda la historia? Salió sin nada. Lo único que tenía por ahí era una mochilita, un poquito de vino, un poquito de pan y llegó a ese lugar y no tenía dónde descansar. Acomodó una piedra y se quedó dormido. Y en ese lugar, por primera vez, conoció a Dios. Antes decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. A partir de ese momento se convirtió en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Allí fue donde conoció a Dios personalmente. Dios le decía a él, que al ordenarle a volver a Betel le estaba diciendo, vuelve a tus primeras experiencias espirituales. Yo le hago una pregunta. Cuando usted empezó a caminar con el Señor, ¿qué hacía que hoy no hace? ¿A cuántas vigilias iba usted? No, que hay una vigilia, yo voy allá y usted se la pasaba vigilando. Y luego venía la reunión y luego venía la oración y luego venían los equipos y era fiel con el devocional. Dios le está diciendo, vuelve a las primeras experiencias espirituales. Vuelva a los primeros tiempos. No, cuando yo estaba conectado con el Señor me levantaba a las 4 de la mañana. Yo no sé, pasaba algo, yo estaba dormido profundamente, pero llegaba algo, me movía. Era el Espíritu Santo diciéndole, levántate a orar a las 4 de la mañana. Hay gente que me dice, no, el Espíritu Santo es tremendo, me levanta a las 2 de la mañana. Y yo, uy, gloria a Dios. Mientras no me toque a la 1, a las 12, dicen muchos. Pero el Espíritu Santo tiene algo particular con cada uno. Y necesitamos volver a esas experiencias que nosotros teníamos cuando visitamos Betel por primera vez. ¿Qué no hace usted hoy que hacía en los tiempos de ayer? Por eso la Biblia dice, volvamos a las sendas antiguas. ¿Qué hacía usted por el Señor? ¿A quién le hablaba y a quién no le hablaba? Usted se montaba un taxi y no paraba de hablar del Señor. Hoy en día se sube y el taxista lo edifica a usted. Entonces Dios nos ordena ¿a qué? A volver a esas experiencias espirituales. ¿Por qué Betel es importante? En segundo lugar, porque Betel es el lugar del primer amor. Jacob le dijo, Dios, si tú me acompañas, si tú me bendices, si tú me prosperas y me haces regresar sano y salvo a este lugar, tú serás mi Dios, por siempre y para siempre.
había confianza. Había una forma de expresar lo que estábamos sintiendo. Entonces, Betel significa volver al primer amor. Pero ¿cómo vuelvo yo al primer amor? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 nos da una buena indicación. Dice que Jesús le está hablando a la iglesia. Y dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ahora, ¿cómo volver al primer amor? Mire lo que dice Jesús. Recuerda de dónde has caído. ¿Usted quiere volver a tener un avivamiento espiritual? Suba a Betel, empiece a hacer lo que hacía antes. Lea la Biblia, venga a la oración, vaya a los equipos, busque la cita de cuidado, dígale, oren por mí, necesito fuego, necesito avivamiento. Si usted necesita fuego, busque gente que tenga fuego para que lo encienda usted. Necesito que oren por mí, lo que hacía en su primera experiencia. Y luego recupere el amor. ¿Cómo? Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Jacob en Siquén ya estaba demasiado cómodo, tenía platica. Sus hijos estaban aparentemente bien, pero en realidad no estaba bien. Y por eso usted debe recordar de dónde lo sacó. Betel, ¿se acuerda cómo salió Jacob de Betel? Sin nada, no tenía nada. ¿Usted sí se acuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿De qué lo está librando o de qué lo libró ya? ¿De un mal matrimonio? ¿Del alcoholismo? ¿De la drogadicción? ¿De la pornografía? ¿Del adulterio? ¿De la fornicación? ¿Lo libró de los problemas financieros? ¿De qué lo ha librado el Señor? Este es un buen momento para recordar de dónde lo ha rescatado el Señor. Luego le dice Jesús, arrepiéntete. O sea que si usted ha estado en Siquem o está en Aram o está por allá en otras estaciones desconocidas, pídale perdón al Señor hoy y dígale, Señor, reconozco que el propósito tuyo es que yo siempre esté en avivamiento, para que yo pueda llevar tu palabra, para que tu reino se extienda, para que la gente pueda ver en mí el testimonio de tu palabra viva, eficaz y cortante como espada de doble filo. Hay que pedirle perdón a Dios por cada segundo de nuestra vida en que hemos sido antitestimonio de Cristo. Hay que pedirle perdón a Dios por cada segundo en donde usted y yo dejamos por el suelo el nombre de Jesús. Porque es una responsabilidad que Dios nos ha delegado, vivir en santidad. Hay que pedirle perdón a Dios por cada pecado recurrente, diciendo que somos débiles y justificándonos en nuestras propias pasiones carnales. Es el tiempo de arrepentirse y reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Y luego dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio, reconfirmándonos que debemos volver a hacer lo que hacíamos al principio. Hay que sacrificarse. El que no se sacrifica no agrada a Dios. Porque Pablo dice, necesito o ustedes deben presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué sacrifica usted por Dios? ¿Sacrifica un partido de béisbol? ¿Sacrifica un partido de fútbol? ¿Sacrifica un paseo por estar en la casa de Dios? ¿Qué sacrifica usted? Hay gente que no sacrifica nada por Dios. No pueden tener en su vida avivamiento. Si yo quiero tener avivamiento, Dios tiene que estar en el primer lugar. Él dice, busquen primero mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero si yo no sacrifico nada por Dios, nunca va a fluir el fuego del Espíritu Santo. Queremos levantar muertos. Queremos orar por los enfermos y que se sanen. Queremos orar por un niño que tenga una pierna corta y que se alargue. Y queremos ver cosas sobrenaturales, pero no somos capaces de sacrificar lo más pequeño por el Señor. No queremos hacer absolutamente nada por Dios. Queremos todo lo fácil, todo lo cómodo, como estaba Jacob en Siquem. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué Betel era un lugar importante? ¿Por qué Dios le dijo, sube a Betel? Porque Betel era el lugar de las promesas. Porque en Betel fue donde Dios le dijo, yo te voy a dar una descendencia, yo te voy a dar esta tierra, yo voy a estar contigo, yo te protegeré, tranquilo, yo estoy contigo, allí en Betel. Y cuando yo vuelvo a Betel, Dios me dice, aquí están nuevamente mis promesas. ¿Sabe por qué a veces nos enfriamos nosotros? ¿Sabe por qué yo me he enfriado muchas veces en mi vida? Porque no veo
el cumplimiento de la promesa. Y digo, ¿dónde está la promesa? ¿Y dónde está la promesa? ¿Y dónde está la promesa? Y el diablo se encarga de crear en mi mente tantas mentiras que termino enfriándome y alejándome del Señor. Y digo, no, definitivamente eso no era la voluntad de Dios. Y resulta que si Dios lo dijo en su palabra, el cielo y la tierra se van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y eso es lo que Dios le dijo a Jacob: confía de nuevo en mis promesas. 30 años. Y la promesa no había llegado completa, le había dado una descendencia, pero no estaba completa. Porque cuando llegó a la tierra prometida, cuando llegó a Canaán, su familia fue completa. Allí en la tierra que Dios le dijo que le iba a dar fue donde nació su último hijo. Y al final de Génesis capítulo 35, en el versículo 22, la Biblia menciona la descendencia completa de Jacob. Los 12 hijos. Las 12 tribus sobre las cuales Dios edificaría un pueblo que le seguiría, un pueblo que serviría de referente a las demás naciones. Solo hasta allí se cumplió la promesa, pero se cumplió. Así que dígale al del lado, se va a cumplir. Así que empiece a recordar las promesas. Para estar en avivamiento hay que recordar las promesas. ¿Qué le dijo Dios? Y usted empieza a pronunciarlas. Dios dijo que yo iba a ser prosperado. Dios dijo que sería cabeza. Dios me dijo que sería bendito en la ciudad y en el campo. Dios me dijo que me iba a dar una casa. Dios me dijo que me iba a dar una familia. Dios me dijo que me iba a bendecir económicamente. Dios lo dijo. Yo espero que Dios se lo haya dicho, porque si lo dijo usted no se cumple. Pero si lo dijo Dios, se cumple. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Y en cuarto lugar, ¿por qué Dios le dijo sube a Betel? Porque en Betel fue donde Jacob le hizo promesas a Dios. Dios le estaba diciendo, acuérdate Jacob. De una forma especial y amorosa le dijo, recuerda lo que has prometido y no has cumplido. Hoy Dios le está hablando a usted y le está diciendo, sube a Betel para que recuerde lo que has prometido y no le has cumplido a Dios. Hoy Dios te da una nueva oportunidad para cumplir lo que tu boca pronunció. Hoy Dios te dice en el nombre de Jesús que es el tiempo para que vuelvas y entregues lo que Dios dijo o lo que tú le dijiste a Dios que ibas a entregar. Si es tu tiempo, es el tiempo de entregarle ese momento al Señor. Si es tu dinero y tú le dijiste, Señor, yo te voy a dar la primicia, lo primero, o te voy a dar algo especial, una ofrenda especial, es el tiempo de devolverle a Dios. Si es un voto, es el tiempo para que usted empiece a cumplirle el voto a Dios. ¿Qué fue lo que usted le prometió a Dios allá en Betel, primera parte? Porque Jacob le dijo, Señor, te haré mi Dios, te adoraré en Betel y te daré mis diezmos. Y Dios le dijo, vuelve a Betel para que te acuerdes de los votos, de las promesas que me hiciste a mí. Así que Dios empieza a recordar promesas. Ahora, en tercer lugar, ya no sube Betel, en tercer lugar, quédate allí. Entonces, José, si usted está tomando notas, ¿ya? Dentro de subir a Betel son 4 puntos. En C, quédate allí. ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde tenía que quedarse? En Betel. Pero mire lo interesante. No le dijo, visita Betel. No le dijo, pasa un momento por Betel. Le dijo, quédate en Betel. En otras palabras, tenía que radicarse en ese lugar. Tenía que establecerse en ese lugar. No era una visita breve. No era algo pasajero. No era algo momentáneo. Ahora en nuestra vida, ¿qué pasa? Cuando estamos en crisis, cuando estamos necesitados, volvemos corriendo a Betel, donde Dios me bendice. Recurrimos al Dios bombero. Señor, bendíceme, pero rápido, Señor, que no tengo tiempo. Queremos regresar a Betel, a la casa de Dios, momentáneamente. Conozco cientos de personas que viven en ese tipo de vida. Vienen a la iglesia la primera vez. Dios los bendice como bendijo a Jacob en Betel. Se van para sus estaciones y usted no los ve. Pero de un momento a otro pasan los meses y hasta los años y de repente aparece el personaje
en la iglesia. ¿Por qué? Porque está viviendo momentos de crisis. Y necesita que el Dios de Betel le resuelva el problema. Que donde Dios lo bendijo la primera vez, lo vuelva a bendecir. Así hay mucha gente. Pero cuando la crisis pasa, cuando nuevamente el Dios de Betel lo bendice, vuelve a su vieja manera de vivir. Vuelve a su estilo tradicional y cotidiano de vivir. Y sabe, Dios no está buscando esa clase de vida en nosotros. Dios está buscando producir cambios trascendentales, radicales en la vida de nosotros. El Salmo 27:4 dice: una sola cosa le pido al Señor. David estaba escribiendo, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Qué siente usted cuando no viene a la iglesia? El otro domingo voy, eso me recupero. Ahí por internet la veo y me pongo al día. ¿Qué siente usted cuando no viene a la casa de Dios? ¿Qué siente usted cuando no se congrega, como dice la palabra? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué siente usted cuando está 3, 4, 5 fines de semana sin participar de la comunión que hay? Dice la Biblia que qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se siente usted? Yo quiero que usted se pregunte y diga: ¿qué siento yo cuando falto a la iglesia? ¿Me hace falta o no me hace falta? Porque podemos faltar, o nos enfermamos, o nos sale un viaje, o nos vamos de vacaciones, pero la realidad es esta. ¿Qué siente usted? ¿Cuál es su realidad? ¿Le gusta estar en la casa de Dios o momentáneamente le gusta venir a la casa de Dios? ¿Cuál es la respuesta para usted? La Biblia dice en el Salmo 92 que solamente los plantados en la casa de Dios son los que prosperan y dan fruto. Por eso hay mucha gente que no da fruto, porque no ama la iglesia, porque no ama la casa de Dios, porque no quieren echar raíces en la casa de Dios y se la pasan de iglesia en iglesia para que nadie los conozca, para que nadie los confronte, para que nadie les diga lo que están haciendo mal. Pero a la hora de pedir, a la hora de buscar un milagro, están en primera fila. Son los que se pelean la unción del profeta. Hay un profeta que llegó a la iglesia de allá y salen corriendo y llegan primero. ¿Para qué? Para que el profeta los bendiga. Porque quieren que Dios les resuelva simplemente las crisis, pero no quieren transformación de su vida. Para que haya avivamiento, tiene que haber confrontación de pecados. Para que haya avivamiento, tiene que haber cambio en el estilo de vida. Tiene que haber santidad, tiene que haber el deseo de agradar a Dios. Sin eso, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y me voy a quedar ¿en dónde? No en Betel, me voy a quedar en Siquem, en Aram, o en el camino entre Aram y Peniel, o entre Peniel y Siquem, y ahí voy a desfallecer y a morir. Ahora, lo cuarto que le ordenó Dios, a Jacob, le dijo: haz allí un altar al Dios que se te apareció. Lo primero que le dijo fue: levántate. Lo segundo que le dijo fue: sube a Betel. Lo tercero que le dijo es: quédate allí. Lo cuarto que le dijo es: haz un altar al Dios que se te apareció la primera vez en Betel. Y mire el amor de Dios. Yo digo: Señor, tú eres tan misericordioso con nosotros, que Dios no le reclamó y le dijo: mentiroso Jacob. Yo le cambié el nombre allá en Peniel y le dije que usted era Israel. Y esperaba que llegara a Siquem y que entrara a la tierra prometida y se fuera de una vez ¿a dónde? A Betel. Porque Jacob le había dicho hace 30 años que cuando él estuviera en la tierra prometida, le iba ¿a qué? A ofrecer sacrificios en Betel. 10 años y no fue a ofrecerle sacrificio. Dios tenía autoridad para decirle: mentiroso, incumplido. Usted no le cumple a nadie, usted es un hombre de poca palabra. ¿Tenía Dios el derecho de reclamarle? Tenía todo el derecho. Dios le hubiera dicho, dice la Biblia que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Yo hubiera sido Dios, le hubiera dicho a Jacob: usted no entra en el reino por mentiroso.
Pero Dios sabe qué le dijo: Jacob, vuelve a Betel y hazme el altar que tú me prometiste. En otras palabras, Dios le estaba ordenando los pasos para que cumpliera lo que su palabra, lo que su boca había prometido. Dios le va a ayudar a usted para que cumpla lo que usted prometió. Ay, Dios mío, ya no tengo la plata, me la gasté. Yo te hice una promesa que si me dabas un trabajo, el primer sueldo era para ti, pero ya yo me lo gasté y no tengo. Dios va a ordenar sus pasos para que usted pueda cumplir su palabra. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice que cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. El Salmo 66, versículos 13-14 dice: me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Somos buenos para pronunciar votos en medio de la angustia. Ay, Dios mío, si tú me sacas de esta, Señor, yo no me vuelvo a ir de la iglesia. Y a los 8 días ya usted no va porque se fue a ver el partido de Córdoba contra Valle. ¿Ah? Tremendo. Tenemos una mente, una memoria muy corta, pero el Señor en su amor ordena los pasos para que usted pueda cumplir su promesa. Ahora quiero que usted cierre los ojos por un momento. No he terminado. Quiero que usted piense, que le pida al Espíritu Santo que le recuerde si usted tiene algún voto que no ha cumplido. Voy a dejar esta amistad, voy a dejar de tomar, voy a dejar de salir con este grupo de amigos, voy a dejar de visitar estos lugares, voy a dejar de poner el televisor por encima tuyo. ¿Qué le ha prometido a Dios? Pregúntele al Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, para tener un avivamiento, ¿qué hay que hacer? Estar en el lugar preciso, en el lugar propicio, en el lugar correcto. Para estar en el lugar propicio, usted tiene que levantarse, subir a Betel, tiene que quedarse allí y tiene que hacerle un altar a Dios. Esa es la única forma de estar en el lugar correcto. Pero no es lo único que yo debo hacer para tener un avivamiento. Lo segundo, en general, gran capítulo, segundo, para tener un avivamiento espiritual, yo debo limpiarme de todo pecado. Dios le dio unas órdenes específicas a Jacob. En Génesis capítulo 35, versículo 2, Dios le dijo a Jacob algo, y él por primera vez hizo algo por su familia. Yo quiero que usted piense por un segundo, ¿cómo fue la relación de Jacob con su familia en Harán? Era una relación de locos. Las esposas peleaban entre sí, las hermanas se daban entre sí palo. Se llevaba mal con el suegro, se llevaba mal con los cuñados. No tenía control y dominio propio sobre su familia. Su familia tenían ídolos. Él les había hablado de Dios. Y cada vez que estaban angustiadas las esposas le ponían nombre a los hijos referente a Dios. Mi Dios, el Dios que me ayudó en mi lucha, el Dios que me ayudó en mi dolor. Pero esas mujeres y toda su familia y todos sus siervos tenían ídolos. Las relaciones eran pésimas. Pero por primera vez actuó como un hombre cabeza de familia. Ahí en Betel, segunda parte, fue donde le dio órdenes precisas y directas a su familia sobre las condiciones necesarias para obedecer a Dios. En otras palabras, si usted quiere un avivamiento, tiene que poner en orden su casa. Porque la Biblia dice que si usted quiere ser obispo, a buena posición aspira. O sea, si usted quiere ser líder, pastor, o si usted quiere ser el pastor de su casa, a buena posición aspira usted. Pero para eso, su casa debe estar en orden. Para que la gente no lo señale, para que la gente no lo critique, para que la gente no tenga nada en contra suya. Porque la palabra dice que aún los incrédulos, aún la gente que no conoce de Dios tiene que dar buen testimonio de mí. ¿Usted quiere tener avivamiento espiritual? La gente dice, sí, impóngame las manos, porque
Nos recordamos del pasaje en donde Pablo le dice a Timoteo, ahora acuérdate del don que te fue impartido al imponerte las manos, avívalo. Y pensamos que solamente es una imposición de manos, pero no. Para tener avivamiento, para que Dios me use de una forma especial, mi vida tiene que estar en orden. Y lo primero que debo hacer es poner mi casa en orden. Yo como papá o yo como mamá o yo como líder de una casa tengo que poner mi casa en orden. Mis hijos tienen que respetarme. La Biblia dice que sus hijos lo respeten, que su mujer esté sujeta a él, que su hogar sea ¿qué? El reflejo de que Cristo está en ese lugar. Queremos avivamiento, pero tratamos mal a las personas de afuera. Queremos avivamiento, pero estamos mal con las personas que nos rodean. Les debemos plata y nos hacemos los locos. Nos llaman para cobrarnos, en vez de ser nosotros los que ponen la cara para pagarles. Queremos avivamiento, pero no queremos sacrificio. Y él por primera vez le dijo a la familia, estas son las órdenes de Dios, y todo el mundo, como en un régimen militar, todo el mundo me cumple las órdenes de Dios para poder ¿qué? Experimentar avivamiento. ¿Cuáles fueron las órdenes de Dios? 2a. Lo primero que Dios le dijo a Jacob y que Jacob le dijo a su familia es, quítense los dioses que los acompañan. Quítense los dioses falsos. O sea, fuera de ordenar su casa, usted tiene que empezar a revisarse. Tiene que revisar su vida y empezar a quitar los ídolos que usted tiene. Hay ídolos que son fáciles de encontrar. Los ídolos que han sido hechos por manos de hombre. Entonces tenemos la estatua de uno, la estatua del otro, tenemos esto, el escapulario, lo otro, lo uno, lo otro. Eso es fácil de identificarlo. Pero hay ídolos que son bien complicados de identificar. ¿Y sabe por qué? Porque Jacob le dijo, entreguen los ídolos, pero también quítense los aretes que llevan en las orejas. Y usted puede preguntarse, ¿pero qué tienen que ver los aretes con los ídolos? Estaban en la misma orden. Los aretes estaban representando una forma de idolatría, porque ellos consideraban a los aretes como un símbolo de buena suerte. Eran algo de superstición. ¿Qué hay en su vida que no es tan evidente que Dios le dice quítese? Tal vez la familia, el dinero, los deportes. ¿Qué tal el televisor? ¿Será su ídolo? ¿Qué pasa si yo llego a su casa y me le llevo el televisor? Estoy aceptando donación de televisores. ¿Qué tal la internet? ¿Qué tal el Facebook? ¿Qué tal el Twitter? Estoy aceptando también donación de Blackberries y smartphones para que usted deje de chatear, porque hay gente que ha vuelto ídolos estas cosas. ¿Por qué para Dios son tan importantes o es importante que quitemos los ídolos y los elementos o los objetos relacionados con la superstición? Porque los ídolos ofenden a Dios y porque los ídolos no me dejan crecer espiritualmente. O sea, usted tiene que ordenar su vida. Pero luego de que su vida empiece a ordenarse, Dios le va a mostrar que usted tiene ciertos ídolos que debe eliminar. Levíticos 26:1 dice, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas, no coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas, yo soy el Señor su Dios. No se haga imágenes, no se haga nada, no coloque en su casa piedras esculpidas ni se incline ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Ahora, 2b, ya sabe, 2a, quite los ídolos. Lo primero que hizo fue ordenar, pero dentro de la orden de Dios fue quitar los ídolos. Lo segundo, le dice Jacob a su familia, purifíquense. En la Reina Valera dicen, límpiense. Tenían que hacer un acto ritual en el cual se lavaban, se bañaban completamente. Y el agua representa la limpieza del corazón. ¿Usted quiere tener avivamiento? Quite los ídolos. ¿Usted quiere tener avivamiento? Empiece a limpiar su corazón. ¿Limpiar el corazón de qué? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿De qué tiene que guardar usted su corazón? Jesús dijo, del corazón es que sale el pecado. Salen los malos pensamientos, el homicidio, las envidias, salen la necedad, la terquedad del corazón.
pero el deseo, la voluntad mía no es suficiente para limpiarme del pecado. Necesita de la sangre de Jesús. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, yo soy pecador y te pido hoy que me limpies con tu sangre preciosa. ¿Usted quiere avivamiento? Límpiese de pecado. Y la única forma de limpiarse de pecado la escribe primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No tiene que hacer usted nada más, pero confiese su pecado. Con eso, Dios empieza a avivar nuevamente la llama. Y en tercer lugar, 2C, Jacob le dice: cámbiense de ropa. Yo le hago una pregunta: cuando usted se baña, ¿se pone la ropa del día anterior? ¿Cuántos se ponen? A ver, confiéselo hoy para perdonarlo. ¿Cuántos se ponen la ropa del día anterior? Levante la mano. Lo perdonamos hoy en el nombre de Jesús. Nadie. Bueno, los europeos. Pero nosotros, cuando nos bañamos, la limpieza interna también va asociada con limpieza, ¿qué? Externa. Nada más rico que ponerse una camisa nueva, limpia. Nada más rico que ponerse unas medias limpias, interiores limpios, pantalones limpios. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Hay que limpiarse internamente a través de la confesión del pecado, pero también tiene que haber una limpieza externa a través de tu conducta. ¿Quieres tener avivamiento? Vive como un hombre nuevo, vive como una mujer nueva, alejado del pecado, viviendo la vida que Dios quiere que vivas. Muchos cristianos visitan lugares que a Dios no le agradan. Muchos cristianos salen de las iglesias y se van a la zona rosa a rumbear un ratico, porque ¿qué tiene de malo una cervecita? Pero saben en el fondo de su corazón que eso no le agrada a Dios. Conozco cristianos que se encierran en sus casas y hacen las fiestas en sus casas y se emborrachan en sus casas para que nadie de la iglesia los vea. Porque les gusta la vida vieja, no quieren vivir lo nuevo. Muchos cristianos hacen cosas que no le agradan a Dios, pero las hacen a escondidas para aparentar una falsa piedad delante de los demás, para que los demás le digan: qué espiritual eres, hermano, Dios te bendiga, ora por mí, impónme las manos. Imagínese lo que le pasan a usted. Pero no queremos hacer de frente las cosas para que nadie nos juzgue, para que nadie nos critique. Colosenses capítulo 3, versículo 9-10. Dice Pablo así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Dígale al del lado: deje de mentirme. Usted está cumpliendo lo que dice la palabra, ¿no? Deje de mentirme. Yo le oro al Señor así, le digo: que la gente deje de mentirme y que digan la verdad. Si tienen problemas, que lo cuenten para uno poder orar y ayudarlos, pero que dejen de vivir vidas falsas, porque dañan el testimonio de Jesús. Y en tercer lugar, tercer gran capítulo. En primer lugar, tiene que estar en el lugar preciso, en el lugar idóneo, en el lugar apropiado. En segundo lugar, tiene que limpiarse de todo pecado. En tercer lugar, tiene que restablecer la comunión con Dios. ¿Quiere avivamiento? Tiene que tener intimidad con Dios. Comunión significa amistad con Dios. Significa gastar tiempo a Dios. ¿Y cómo emplea usted su tiempo para estar con Dios? ¿Cómo hace para estar con Dios? Dos cosas. La primera, adoración en privado. ¿Qué fue lo que hizo Jacob cuando llegó a Betel? Ofreció un sacrificio, construyó un altar y seguramente lo que hizo fue ofrecer un sacrificio, porque esa era la forma de adorar a Dios. Tiene que haber una adoración personal a Dios. ¿Y sabe qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? Procura presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿qué es para usted el tiempo de la alabanza y de la adoración? Si es un relleno,
Hoy tengo que decirle que usted tiene que cambiar su mente y pensar que ese es el momento en donde usted se va ¿qué? A sacrificar para Dios. Yo levanté mis manos hoy y le dije, Señor, voy a aguantar una canción. No la aguanté. Me dolían los brazos. ¿A cuántos les dolían los brazos hoy? Porque aguantar 5, 10 minutos se vuelve ¿qué? Duro. Pero yo le digo, Señor, yo quiero tener la posición perfecta de adoración. Aunque me duela, aunque quiera estar pensando en los frijoles, en la comida de hoy o en el partido de mañana, prefiero pensar en ti. Porque en la alabanza y en la adoración mi mente se quiere ir, pero yo ¿qué? La obligo y la sacrifico para que se presente como algo grato a Dios. ¿Quiere tener avivamiento? Aprenda a adorar a Dios con su cuerpo, con su vida, sacrificio vivo para el Señor. Y lo segundo, adoración pública. O sea, usted quiere tener avivamiento, en privado tiene que adorar a Dios, pero también en lo público. ¿Y cómo es eso de lo público? Con su estilo de vida. Que la gente le diga, oiga, ¿cómo ha cambiado? Sí, y me falta mucho, y me equivoco, y vuelvo y me equivoco, pero el Señor no me deja caído. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos. ¿Usted quiere avivamiento? Tiene que entender que usted es un testigo de Jesús. Dios es un Dios de oportunidades. De una manera especial y sobrenatural se manifestó en la vida de Jacob. Dios tomó la iniciativa de animar a Jacob a volver a donde debía estar. Y por gracia, sin merecerlo, le permitió responder a la iniciativa de Dios. Lo limpió de todo pecado. El resultado de una restauración de Dios es comunión con Dios.